Evangelio de Juan, capítulo 17. Abra su Biblia ahí en el libro de Juan, capítulo 17, del versículo 1 hasta el versículo número 4. Versículos 1 al 4 del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 1 al 4. Entonces, si lo tienen ahí, lo podemos leer juntos y, cierto, entramos al tema. Y la Biblia dice lo siguiente, hablando Jesús, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. El versículo 4 es importante en esta mañana. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Ahora, ¿cuáles son las metas que Dios tiene para cada cristiano? Por ejemplo, ¿usted tiene metas para este año, para con el Señor? ¿O esperamos, cierto, que las cosas sucedan? Bueno, uno de los problemas que ha habido es la sobrepeso, ¿cierto? Por comer mucho, no hacer nada. Pero la verdad es que hay muchas cosas que uno puede hacer, ¿cierto?, en pandemia. Y la idea es que nosotros tengamos metas personales. Es importante discernir metas y objetivos en la vida, porque si no apuntamos a nada, nada tendremos. Y vamos a vivir deprimidos y frustrados, ¿ok? Ahora, yo quiero mencionar el hecho de que Jesús tuvo una meta, porque versículo 4, el Señor dice: yo te he glorificado, hablando en su oración con el Señor, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pregunta personal: ¿en qué manera usted puede decir, ya he logrado ciertas cosas para con Dios? He terminado ciertas tareas que tú me has dado. O quizás tú no tienes nada cierto que decir y quizás tiene que decir, bueno, tengo una casa, tengo una familia, he tenido un trabajo. ¿En qué manera, cierto, todo eso usted lo ha atribuido, obviamente, una meta que usted ha considerado con Dios? Porque Dios quiere que tengamos metas para glorificarle a Él. Jesús, cierto, dejó su gloria en los cielos, vino, se anonadó, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, como es la Biblia dice, y ocupó un lugar en este mundo para cumplir una meta. La meta eres tú y yo, dar su vida y rescatarnos, cierto, del pecado. Ahora, Dios tiene metas para ti y tiene metas para nosotros durante este año, pero tenemos que definir qué metas tiene Dios para nosotros. Hay muchas distracciones que nos impiden dedicarnos a lo más importante y no lo urgente. Hay muchas cosas que son urgentes, pero no hay que dedicarse a veces solamente a lo urgente. Hay cosas que son más importantes que lo urgente. Bueno, hay cosas que son urgentes. Por ejemplo, el Señor, cierto, definió una situación urgente cuando hay gente que dice, bueno, de hecho, el día del Señor hay que guardarlo, pero si se cae un buey al hoyo, es urgente sacarlo, ¿cierto? De hecho, si hay una enfermedad el día del Señor de una familia, hay que llevarlo al hospital. Pero hay cosas que no son urgentes permanentemente. Hay cosas que debemos dedicarnos a lo importante, ¿cierto? Hay necesidades ilimitadas, hay muchas cosas por hacer, básicas de la familia, hay desarrollo personal, tecnología, hay muchas cosas a las cuales, cierto, no puede tener esta necesidad, esta necesidad, esta necesidad, esto necesito. Pero, ¿sabe? Las necesidades son múltiples, son muchas necesidades que uno puede ver. Pero, ¿sabe? Los recursos son pocos, hay tiempo limitado. La edad avanza, ¿cierto? Vamos descontando ahora hacia atrás, ¿cierto? Las cosas. Limitación de la edad, dinero. Hay poco dinero, hay educación. ¿Quién tiene suficiente dinero? Siempre hay algo que uno necesita, ¿cierto? Pero hay muchas oportunidades para ocupar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos, nuestras capacidades.
Pero no podemos dedicarnos, hermano, a atender todo lo que queremos. Tenemos que definir ciertos criterios para priorizar dónde ocupar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras limitaciones en la vida. ¿Ok? Y Jesús entendió eso, porque Jesús, cierto, realmente tenía muchas cosas por hacer y obviamente, pero nosotros tenemos que aprender cómo Jesús ocupó su tiempo, ocupando la prioridad correcta que Dios, el Padre, le dio. El mundo ocupa el modelo de los futbolistas, tener un contrato con un equipo internacional y ser goleador número 1, ¿cierto? La meta de los jugadores. El modelo de la economía, crecer durante un cierto porcentaje durante este año. El modelo de los negocios, tener el máximo de utilidad. El modelo de los artistas, cambiar de look y hacer régimen para mantenerse en pantalla y ser famosos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el modelo de un cristiano para definir las prioridades y metas en este año? ¿Cuáles son las metas de un cristiano? El modelo de nosotros, hermano. Obviamente sabemos que el modelo obvio es Jesús, ¿cierto? El Señor. Mateo 6, 31 al 33, el Señor dice, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El afán, ¿cierto? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad, que dice, el modelo del Señor es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mundo tecnológico hoy día, cierto, nos empuja a buscar ciertas cosas que no necesitamos. Y Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Entonces el modelo que nosotros debemos considerar, hermanos, es el modelo de Jesús para enfrentar qué prioridades, definir qué prioridades vamos a tener durante este año. Y por lo tanto, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Jesús, cómo él buscó primeramente la voluntad de su Padre, Jesús es el ejemplo mejor para perseguir y lograr una meta a pesar de tantas necesidades urgentes, para dedicarse a lo importante. En la noche, pues se acuerda, en la noche anterior a su muerte, Jesús hizo este asombroso clamor que hemos leído. He terminado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué dice la Biblia que dijo? Yo te he glorificado en la tierra, versículo 4, el que hemos leído. He acabado la obra que me diste que hiciese. Usted podía decir, o yo podíamos decir delante del Señor, Señor, he terminado de realmente las cosas que tú me diste que hiciese. Tenemos claro qué cosas Dios nos ha dado para hacer. ¿Sabe? La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús usar la frase diciendo, he terminado esto? Cuando estuvo 3 años ejerciendo su ministerio. 3 años. La prostituta en el banquete de Simón encontró perdón y una nueva vida, pero muchas otras personas caminaban por las calles sin perdón y sin una nueva vida. Por cada 10 músculos secos que él volvió a la normalidad, acuérdense de los 10 leprosos, muchos leprosos permanecieron sin ser sanados. Y aún así, la última noche, con tantas tareas pendientes sin realizar y tantas necesidades urgentes, el Señor tuvo paz en su corazón para decir, he terminado, he concluido, he terminado la obra que tú me diste que hiciese. Entonces, hermano, es muy importante definir qué cosas son las, valga la redundancia, las cosas importantes de nuestra vida. Y no significa que no debemos atender lo urgente que debemos hacer, pero qué cosas son las importantes a las cuales debemos definir, Señor, eso es importante ahora para mí durante este año. Durante este próximo mes voy a programar ciertas cosas durante este mes para lo importante que tú quieres para mi vida.
Ahora, ¿cuál fue el secreto de la obra de Cristo para discernir entre lo urgente y lo importante? ¿Cuál fue el secreto de la obra del Señor para discernir o distinguir, separar lo urgente de lo importante o lo importante de lo urgente? Una clave está en el Evangelio de Marcos sobre los días atareados de Jesús. Marcos, el evangelista Marcos, en Marcos 1:35, observa, dice que de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué es lo que hacía? Oraba, oraba. Recibía instrucciones de su padre. El secreto de su vida, hermano, y la obra de Dios es que él esperaba ciertas instrucciones en la oración con su padre y las fuerzas para cumplir esas tareas que Dios le daba. Jesús no había dibujado divinamente su final. Él discernía la voluntad del Padre día a día mediante su vida de oración. Y eso significaba, hermano, que se guardaba de lo urgente y cumplía lo importante. ¿Ok? ¿Qué podría ser más importante que el llamado de María y Marta? ¿Se acuerda cuando María y Marta le dijeron, Señor, mi hermano ya lleva 4 días y ya está pasadito, ¿cierto? Había muerto y antes, ¿cierto? Le habían dicho, está enfermo, está condenado, ¿cierto? Por su enfermedad a morir. Y Jesús dijo, bueno, vamos a esperar, ¿cierto? Este tiempo, bueno, no son las palabras, pero el Señor esperó 4 días para que realmente, ¿cierto?, llegara al lugar y poder atender la necesidad de Marta y María. La Biblia dice que amaba a Jesús a Marta, a María y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. ¿Cuál era la necesidad urgente? Obviamente, prevenir la muerte de su amado hermano. Era urgente ir a sanarle. Pero lo importante para Dios, desde su punto de vista, era resucitar a Lázaro, mostrar su poder. Por ello, Lázaro debía morir. Luego Jesús lo resucita como señal de su magnífica declaración. ¿Se acuerda que dijo cuando resucitó a Lázaro? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso involucró, hermano, declarar que él tiene poder sobre la vida y la muerte, no solo sobre las enfermedades. Eso significaba, cierto, que el propósito que él tenía era hacer la voluntad de Dios para glorificar a Dios en su persona como el Dios de la resurrección, y el que cree en él, cierto, va a tener vida y vida eterna. Entonces, hermano, frente a la tiranía de lo urgente, frente a tantas necesidades, lo que encontramos en el ejemplo y la promesa de nuestro Señor es tener libertad para ocuparnos y tener paz, realización en nuestro corazón y no estar tan afanado en cosas tan diversas y ocuparnos en lo más importante. Al terminar un vigoroso debate con los fariseos en Jerusalén, Jesús dijo a aquellos que creían en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, que dice, libres. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Así que si el Hijo libertar, ser verdaderamente libres. Y el afán, hermano, en nuestra vida, muchas veces raya, ¿cierto?, con ser un afán pecaminoso. Dios quiere que aprendamos a vivir en paz, tranquilos, preocupándonos en lo importante, no necesariamente, ¿cierto?, lo urgente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo definir las prioridades que el Señor tiene para cada uno? ¿Cómo definir las prioridades que Dios tiene para ti? ¿Qué prioridad Dios tiene para ti si tú eres un hijo del Señor? Para tener la prioridad en el reino de Dios, el modelo, recuerde, no es Claudia Schiffer, no es cierto, ¿cómo se llaman los futbolistas? Sandoval o el Chino Río para algunos, ¿cierto? Tanto le dan bombo. No, el modelo para nosotros como cristianos es Jesús. La Biblia dice en Romanos 8, 28 al 29, dice, sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, dice la Biblia, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra imagen aquí no es física, tiene que ver con carácter, para que seamos hechos conformados al carácter de Jesús. Por lo tanto, la prioridad que Dios tiene para ti y para mí es que lleguemos a ser, ¿cierto?, como Cristo, no siendo Cristo, sino a su imagen, conformados a Él. Amén. Y eso significa carácter. En el libro de Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, podemos tener esa meta. Hay que tener esa meta. La pregunta, ¿la hemos tenido? Hemos tenido la meta de decir, Señor, yo quiero crecer más a la estatura de plenitud de Jesús. Y Dios estableció, hermanos, su iglesia para una obra como cuerpo y un carácter. Y ese carácter tiene un nombre, el carácter de Jesús. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es el carácter de Jesús entonces? ¿Cuál es la meta que Dios tiene en nuestro carácter? Podemos tener, ¿cierto?, un edificio grande, podemos tener muchas actividades, pero antes de hacer cosas, Dios quiere que seamos personas como Cristo. Alguien dijo, más que actividades, más que hacer, debemos ser. Y el ser está en Jesús, su modelo para nosotros. Y una de las características del carácter de Jesús, hermano, es la compasión. Bueno, hay muchas virtudes, vamos a mencionar solamente 2 o 3. La compasión. ¿Se acuerda que en Marcos 6:34 el Señor dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas? ¿Cuánta compasión manifestamos por las personas que no conocen al Señor? ¿Cuánta compasión tú tienes por las personas que no conocen al Señor? Para manifestar, hermano y amigo, una verdadera compasión, tenemos que mantener una actitud humilde. ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿Qué condición teníamos antes de ser salvados y perdonados? Cuando Él tuvo compasión por ti y por mí para salvarnos. Entonces, hermanos, a veces nosotros decimos, bueno, la gente está aquí, allá, etcétera. Pero, ¿sabes? Aún así, Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Dios nos dé la gracia para recordar de dónde el Señor sacó y cuánta compasión Dios tuvo con nosotros para manifestar la compasión por otros, como Cristo tuvo compasión por ti y por mí. Entonces aprendamos de la compasión de Cristo, pero primeramente coloquémonos frente al Señor como la mujer adúltera, ¿cierto? Como el paralítico, como aquel cierto Zaqueo que la gente odiaba porque era un ladrón, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo compasión de nosotros. Amén. También el Señor tuvo firmes convicciones. En Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, ¿recuerda la tentación de Jesús en el monte, cierto? Ahí Él estuvo haciendo un retiro espiritual durante 40 días, tuvo hambre, pero vino el tentador y le dijo, aquí tienes pan. Vino el tentador para decirle, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. El tentador, cierto, vino para realmente seducirle en la debilidad física que él tuvo. Pero él tuvo convicciones firmes para decir, no solo de pan vivirá el hombre. Y la verdad que él respondió con la palabra. Entonces, ¿en qué manera nosotros estamos enfrentando las tentaciones cuando estamos en aflicción por necesidades físicas o seducciones para no depender de Él en su provisión? O la debilidad que tenemos del envanecimiento y el orgullo, porque Satanás apeló a la vanidad, a la avaricia, a la ambición, ¿cierto? Y muchas veces el mundo coloca muchas zanahorias para decir, va por este camino, esto te va a dar mucha felicidad.
va a darte realización, etcétera. Y el diablo, cierto, nos tienta para sacarnos lo importante y quebrar nuestras convicciones, quebrar, cierto, nuestro deseo de hacer la voluntad del Señor y caer en la avaricia, el afán y realmente permitir que el diablo, cierto, nos agarre con las garras para desviarnos del camino. Aprendamos a tener firmes convicciones como Cristo las tuvo a pesar de la tentación. Amén. Tengamos compasión, tengamos convicciones bíblicas. También aprendemos de Jesús la obediencia a la voluntad del Padre. Filipenses 2:8, este famoso pasaje dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia la cultivaba, ¿sabe cómo? En oración, en comunión con el Padre. Porque la Biblia dice que en Mateo 14:23 despedía a la multitud. Muchas veces estaba la multitud, pero luego dice, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hermanos, que Dios nos dé la gracia para cuando estamos, cierto, luchando con las tentaciones de desobedecer al Señor, vamos a apartarnos. Cuando la multitud, cierto, nos quiere levantar, porque a Jesús quisieron hacerle rey político, pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Satisfacemos a nuestro Señor al obedecerle. Como nuestra práctica de la oración y comunión con el Señor. También Jesús, hermano, es la personificación de la sabiduría. Lucas 4:32 dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. En Hebreos capítulo 5, versículo 4 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sabiduría no es solamente conocimiento. Sabiduría tiene que ver con discernimiento entre el bien y del mal. De hecho, hay doctores, hay científicos que han llegado a ser asesinos. Realmente hay doctores que abortan a muchos bebés en el mundo, tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. La sabiduría de Dios implica pensamientos correctos, acciones correctas, sentimientos correctos. Aceptar la sabiduría de Dios conduce a pensamientos correctos, a acciones correctas y sentimientos correctos. Y Jesús, hermano, es el modelo de la sabiduría. Aprendamos de él cómo enfrentar las enemistades, los problemas ciertos de ofensas, cómo realmente administrar el dinero. Dios tiene sabiduría a través del ejemplo de Jesús, la enseñanza del Señor. Amén. Jesús es nuestro modelo para definir las metas y que nos dio un modelo para vivir en el matrimonio, por ejemplo. El amor, cierto, de que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y también, cierto, la Biblia dice que Él es el modelo para el matrimonio porque Cristo, dice la Biblia, es el modelo que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Luego dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, a sí mismos como Cristo. Cristo es el modelo para definir, hermano, nuestras metas y prioridades y ocuparnos de lo más importante. El modelo de la fe también es Jesús. A pesar de las circunstancias adversas, Jesús, hermano, siguió adelante creyendo en el plan de su Padre por ti y por mí. Jesús nos dio el ejemplo de confiar en su Padre a pesar de las contradicciones. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él, las metas que él tenía, que eras tú y yo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, Jesús no dijo que no nos dijo que la vida era vil sin pan. Jesús nos dijo, y él dio ejemplo de enfrentar las dificultades, las adversidades, aún la cruz. Luego la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Pero él tuvo que pasar contradicciones.
Oremos al Señor para ser agradecidos, no solamente por las bendiciones, sino por las adversidades. Y realmente que podamos tener la fortaleza y la fe para enfrentar las circunstancias adversas. No se puede agradar a Dios sin fe, dice la Biblia. Entonces Dios nos dé la gracia de la fe de Jesús. Y termino haciendo algunas preguntas. Hay maneras ahora como crecer en el conocimiento y el carácter de Cristo y ocuparnos en lo más importante que Dios tiene para nosotros, el carácter de Jesús en nuestra vida. Ahora, para tener el carácter de Cristo, para tener el gen del Señor, si hablamos en términos biológicos, ¿cierto? Pero en sentido espiritual, para que el gen de Cristo en nuestra vida realmente empiece a producir el carácter de Jesús, en primer lugar hay que ser salvo. Hay que estar seguro de su salvación. En Juan 5:24 dice el Señor que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Entonces, para tener el carácter de Cristo, hay que nacer de nuevo. Creer en Jesús como su Salvador. Luego dice la Biblia que hay que practicar la comunión con Dios, en la oración, el ejemplo de Jesús. Hay que tener una disciplina constante y provechosa del estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos ocupando en estudiar la Biblia, en leerla, meditar en ella? Como he dicho, los que no están habituados a hacerlo, comiencen con el Evangelio de Juan. Luego, primera carta del apóstol San Juan. Luego puede ir, ¿cierto?, al libro de Romanos, al libro de Efesios y comenzar, ¿cierto?, a tomar la carne de la palabra del Señor para su vida. Aprenda a compartir su testimonio de la compasión de Cristo con otros, porque Cristo fue compasivo. Practique la compasión para compartir el Evangelio. Aprenda de la palabra de Dios cómo despojarse de la práctica del viejo hombre, revestirse del Señor para glorificar a Él. Así como Jesús así como usted tuvo fe para confiar en Jesús como su Salvador, aprenda a tener una vida de fe en las cosas cotidianas como las importantes. Y diga al Señor, Señor, ¿qué es importante hoy para mi vida? ¿A qué debo dedicarme este mes? Aún estando en pandemia, aún estando, ¿cierto?, en lo que es la cuarentena. Y transformen sus pensamientos en filosofías del mundo que muchas veces, ¿cierto?, están todavía ahí para ahora vivir en la voluntad de Dios en cuanto a su voluntad. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 puede leer en casa. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a transformar nuestros pensamientos? Y para transformar nuestros pensamientos tenemos que transformarlo a través de la palabra del Señor, la enseñanza de su palabra. Amén. Entonces, amigos y hermanos, que Dios nos ayude para colocar las prioridades correctas, para despejar, ¿cierto?, tantas necesidades que uno puede ver y realmente por colocar la prioridad en el Señor. Lo importante sobre lo urgente, el carácter de Cristo en nuestra vida. Podemos tener edificios, podemos tener actividades, podemos hacer muchas cosas, hacer, pero Dios quiere primero Dios quiere, número uno, que seamos como Cristo, el carácter de Jesús, compasivos, con obediencia, sabiduría, realmente con fe y práctica en la oración y la palabra de Dios. Amén.